Hoy tenemos un programa especial, pues contamos con la presencia del legendario fundador, ex rector de la Universidad Francisco Marroquín, ex presidente de la Sociedad Montpellier, una de las sociedades más prestigiosas a nivel académico, a nivel mundial, a su vez miembro del directorio de varias instituciones que promueven la libertad a nivel mundial. Estamos hablando del doctor Manuel Ayau, quien nos visita gracias a una invitación de la Fundación Ecuador Libre y de su director ejecutivo Pablo Arosemena. Doctor Ayau, bienvenido al Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Siento muy honrado de asistir a la Fundación de Libertad. Doctor Ayau, vine para dar una conferencia con un título muy sugestivo. Estamos hablando de por qué las democracias fallan, ¿no? Usualmente lo que se ha promovido a nivel mundial es de que la democracia es la solución para los países. De hecho, vemos que hasta guerras quieren imponer democracia. Sin embargo, usted va a dar una charla en la cual nos dice, la democracia falla. ¿Por qué falla la democracia? Quisiera que nos dé unas pistas de por dónde va a ir su conferencia con respecto a este tema. Pues yo pienso que la democracia es un sistema para cambiar gobiernos, no es un sistema para dirigir la economía. Eso lo está demostrando la China. La China tiene una economía muy eficiente, es el lugar del mundo, de la historia, donde más rápido y en mayor extensión se ha reducido la pobreza y no tienen democracia. Lo que tienen es una economía que respeta los derechos individuales de las personas, la propiedad, la vida, los contratos, y eso causa una economía eficiente, la creación de la riqueza. Eso no tiene que ver con la democracia. Una cosa es el sistema político y otra cosa es el sistema económico. Y las democracias fallan porque se meten al área política, al área económica. Y la democracia no es un medio idóneo para resolver problemas económicos. La democracia per se no genera prosperidad. No, per se no. Lo único que garantiza es que los gobiernos van a ser representativos de los intereses de los ciudadanos. Pero los derechos de los ciudadanos no deben estar sujetos al voto democrático, porque los derechos de los ciudadanos ya los tenemos antes de la democracia. Se organizan los gobiernos para proteger nuestros derechos y los organizamos democráticamente para que las leyes tengan las cualidades que deben tener, como reciprocidad, generalidad, etcétera. Pero eso no determina el éxito algo muy económico. Interesante, porque nos dice la democracia representa o permite que los intereses de los individuos, pero los derechos de los individuos no están sujetos a voto. Es decir, que si los intereses de los individuos en una sociedad se contraponen a los derechos individuales, no pueden ir tampoco. O sea, no se puede violentar los derechos individuales. Los derechos individuales están arriba de la decisión mayoritaria. Y la decisión de la gente tiene ese límite. Las decisiones de la gente, la libertad de las personas tienen el límite también, que es el derecho de los demás, porque nadie es libre de violar los derechos ajenos. Entonces es las reglas del juego, y la democracia es una parte del juego, que es la forma de organizar el gobierno, pero no es la forma de organizar a la gente. La gente tiene sus derechos y es en el ejercicio de sus derechos que produce, intercambia y se enriquece. Por supuesto que no produce igualdad económica, pero sí elimina la pobreza. Y ahí tenemos que escoger entre qué queremos eliminar, la desigualdad o la pobreza. Porque si intentamos eliminar la desigualdad, vamos a crear pobreza. Porque intentar disminuir la desigualdad implica un trato diferente a las personas, un trato discriminatorio contra los que producen más y favorable para los que producen menos. Es decir, la gente no es dueña del producto de su esfuerzo, porque está sujeto a ser confiscado en aras de igualdad. Y eso, este punto es sumamente importante, sobre todo porque estamos en un proceso de cambio en el país, en el cual estamos en una asamblea constituyente que va a cambiar el marco institucional, va a cambiar la constitución. Es muy importante tener claro este punto. Lo que usted acaba de decir, en los cuales nos dice que si hay igualdad, hay pobreza. O sea, si el gobierno a través de la igualdad económica trata a través de la constitución, a través del uso legal de la fuerza que tiene,
poner igualdad económica va a generar pobreza. Esto es una regla que siempre se cumple, o sea, cuando el gobierno quiere igualar a la gente en temas económicos, siempre va a haber pobreza. Siempre va a haber pobreza, porque para lograr igualdad económica, el gobierno tiene que violar los derechos de los individuos. La riqueza está distribuida en el momento de su producción. Si yo produzco este lápiz, legítimamente es mío y nadie cuestiona eso, mientras yo no viole derechos ajenos. Pero es el proceso de producir la riqueza lo que la distribuye de acuerdo a quién la produjo, cuándo la produjo, dónde la produjo. Entonces vienen los gobiernos y en el afán de redistribuir riqueza expropian lo que unos han producido para dárselo a otros que no lo han producido. Eso no permite una economía eficiente. En ese librito que se llama No es un juego de suma cero, lo que estoy tratando de explicar es que la riqueza de unos no es la causa de la pobreza de los otros. Que la riqueza de unos en una sociedad libre se debe a que ellos enriquecieron más a los demás. Por ejemplo, Bill Gates, yo ayudo a enriquecerlo, al igual que todos los que le compran programas. ¿Por qué le compro a él? No es para enriquecerlo a él, es porque comprándole a él me enriquezco más yo. Yo si no le compraría a otro que haga programas que me enriquecen más a mí. Entonces, todos están compitiendo para enriquecer a los demás. Y es la misma sociedad con sus votos en el mercado los que determinan quiénes van a ser ricos y quiénes van a ser pobres. Y la sociedad, como es libre, los individuos son libres de actuar, van a ser ricos al que más enriquece a los pobres, a la gente. Entonces no puede venir el gobierno y tratar de desvirtuar lo que la gente ya dispuso a través de sus votos en el mercado, porque eso solo va a traer pobreza. Bueno, pero lo que yo estoy diciendo ya está comprobado por la experiencia de todo el mundo. No hay ningún país que se haya enriquecido de otra manera, ninguno. Inclusive los que tienen recursos de petróleo los terminan dilapidando cuando no respetan los derechos individuales de los ciudadanos. Una pregunta, doctor Ayau. Ahora, principalmente los políticos en América Latina, vemos que tienen un discurso totalmente distinto al que usted nos acaba de decir. En carne propia, nuestro gobierno, el actual gobierno, el presidente Correa dice: queremos la igualdad económica, están poniendo un sinnúmero de subsidios, están poniendo un sinnúmero de impuestos, están poniendo trabas a un sinnúmero de instituciones autonómicas que están generando eficiencia en la economía. Uno podría decir que este puede estar cargado de buenas intenciones el presidente Correa, sin embargo, lastimosamente siempre va a derivar en mayor pobreza cuando trata de interferir el proceso que usted ha explicado. Yo considero que la causa de todos nuestros males se deriva de la academia, porque de ahí es donde salen los criterios después para formar políticos o para formar empresarios, etc. Y se divulgó y se creyó en el mundo desde el primer cuarto del siglo pasado que el gobierno era el agente del progreso. Y ahí tenemos el resultado. América Latina no era un continente pobre en comparación con los demás países del mundo cuando se respetaban más los derechos individuales y cuando se divulgó y se creyó que los gobiernos eran los agentes del progreso con otras finalidades ideológicas. Entonces vino la pobreza que cunde en América Latina hoy día. Y ese es uno de los graves problemas realmente, ¿no? Y ese es por eso establecimos la Universidad Francisco Marroquín hace casi 40 años, porque consideramos que las universidades desde la Revolución de Córdoba se habían ido hacia la izquierda y habían tenido el monopolio de la educación. Quiere decir que no había competencia, ni prueba, ni debate, ni nada. Era indoctrinación. Y de ahí salió, lamentablemente, la cultura de muchos profesionales de hoy día en América Latina. Y por eso es tan lento el cambio. Porque no solo cambiar el diseño de las instituciones, sino la cultura que se derivó del tipo de educación que se recibió en las más altas esferas. Doctor Ayau, cuando uno habla, una vez más, criticando este sugestivo tema de conferencia, ¿por qué fallan las democracias? Uno dice, a ver, hay países del primer mundo que tienen democracias y son exitosos. ¿Por qué nosotros con nuestras democracias fallamos? ¿Por qué fallamos en generar riqueza? ¿Por qué fallamos en eliminar estos cordones de pobreza que tanto afectan a nuestros países?
¿Cuál es la diferencia entre la democracia del primer mundo y la democracia de los países pobres? Diferenciemos. Las democracias del primer mundo respetaban los derechos individuales, la propiedad y los contratos más que lo que hacen hoy día. Hoy día los modelos democráticos no es recomendable copiarlos porque ya se han desviado mucho de su camino. Recuerde que los Estados Unidos no es una democracia. Ellos le temían a la democracia. La palabra democracia no aparece ni en su declaración de independencia, ni en su constitución, ni en la constitución de ninguno de los estados, ni en los documentos anteriores a la constitución. Pero ¿por qué le temían a la democracia en los Estados Unidos? Porque lo que vulgarmente se le llama populachocracia, no consideraban que creían que la democracia iba a degenerar en una populachocracia, donde los demagogos iban a lograr el poder apelando a los instintos más envidiosos o bajos de las personas, y ellos que al final generaba pobreza. Exactamente, que iban a generar pobreza, y ellos lo que querían, ellos organizaron los gobiernos para proteger sus derechos, pero desde la Edad Media, cuando se empezaron a organizar las naciones, la organización del gobierno era para proteger por derechos, no era para resolver problemas económicos, porque los gobiernos no son idóneos, pero solamente el mercado permite una asignación eficiente de los recursos. Claro, no logra igualdad de riqueza, pero no hay otra manera, y eso está demostrado por toda la teoría y toda la práctica hasta la saciedad. Ahora, la izquierda ha tratado de desacreditar la terminología, inclusive, le hablan del mercado despectivamente, neoliberalismo y todas esas tonteras, pero no proponen un sustituto al mercado. ¿Y el mercado qué es? Pues es la totalidad de intercambios libres y pacíficos de toda la gente todos los días. Oponerse a eso es realmente una gran tontera, ¿verdad? Es realmente no tener idea de lo que es el mundo. Es actuar solamente con una ideología con orejeras para no ver qué está pasando. Doctor Ayau, terminamos el bloque anterior donde explicó cómo la intervención del gobierno genera ineficiencia y ahonda la pobreza, en vez de dejar en libertad a los individuos para que la produzcan. Sin embargo, ahora en nuestro país, y yo creo que en toda Latinoamérica, creen que el modelo está agotado, que el mal es endémico, que tenemos un problema que capaz no encontramos solución a este problema de la pobreza, ¿no? ¿Cómo salir de la pobreza? ¿Qué alternativas usted ve, sobre todo en temas de cambios constitucionales, para lograr ese cambio que el pueblo ansía? El pueblo no ansía totalitarismos, el pueblo no ansía dictaduras, lo que ansía es tener un mejor nivel de vida. ¿Cómo podemos lograr esto en nuestros países? Estableciendo un verdadero régimen de derecho. Pero eso hay que diferenciarlo de un régimen de simple legislación. Porque la mayor parte de las veces, cuando se habla de régimen de derecho, lo que la gente tiene en mente es que todos los ciudadanos obedecen las leyes, cumplen con las leyes, y que entonces ya tenemos un régimen de derecho. Pero se olvidan que muchas de las leyes violan los derechos. No es que la legislación cree derechos, los derechos ya los tenemos. Hacemos legislación para proteger nuestros derechos. ¿Cuáles son los derechos? La vida, la propiedad, los contratos. Cuando la ley viola uno de estos derechos, ¿qué sucede? Pues ya no existe verdaderamente un régimen de derecho. Podrá existir un régimen de legislación, porque el legislador, en su infinita sabiduría, puede hacer toda clase de barbaridades legales. Y si la gente va a respetar las leyes, pues va a ser ineficiente la economía. ¿Usted cree que el tema de que en nuestros países la ley ha violentado el derecho es una de las principales causas de la pobreza? Por supuesto, porque no se tiene claro que la ley se hace para proteger los derechos. La ley no es el derecho, la ley es el medio para proteger los derechos. Por eso las constituciones de nuestros países han fracasado, porque son constituciones reglamentarias y no son constituciones que están diseñadas para proteger derechos. Cuando hay un régimen de derecho, las personas pueden hacer todo lo que quieran mientras sea pacífico. Y si es pacífico, quiere decir que están respetando los derechos de los demás. Entonces, ¿qué de malo puede haber
en que la gente pueda tomar la iniciativa que quiera, para hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, en tanto respete los derechos ajenos, los iguales derechos ajenos. ¿Y si existe alternativa a una organización del Estado que genere eficiencia? Porque hemos dicho, el Estado interviene y genera problemas de eficiencia que a su vez deriven en mayor pobreza. ¿Hay alguna alternativa de organización del Estado que genere prosperidad? Ese es un tema económico y la respuesta es que no lo hay, porque para tener eficiencia económica se necesita tener precios que le permitan a las personas comparar los costos de producir esto o el otro en relación a las prioridades de la gente, al estado económico del país, a la escasez natural de los recursos y infinidad de datos que están involucrados en los precios. Pero los precios solo surgen del intercambio de propiedad privada. En los intercambios, las personas los que están intercambiando no es el lápiz, es el derecho a tener el lápiz. Yo le vendo a usted el derecho de usar este lápiz, ahí hicimos un negocio, y usted me vende el derecho de usar el dinero con que me dio. Nos estamos intercambiando derechos porque los tenemos. Entonces lo primero es tenerlos para que exista esa posibilidad de intercambio que resulta en precios relativos entre las cosas. Eso es absolutamente necesario para poder tener una economía eficiente. Imagínese usted si para hacer los planes de su empresa, la secretaria le distorsiona todos los precios que se van a llevar los técnicos. La solución que le proponen los técnicos no va a servir de nada, le va a causar pérdidas, porque usaron precios que no reflejan la realidad del mundo. Eso es lo que pasa cuando el gobierno interviene en la economía. Distorsiona todos los precios en búsqueda de las finalidades que sean bien intencionadas probablemente, pero desacertadas, ingenuas. Bueno, distorsiona los precios para causar que la gente actúe en la consecución de los objetivos que el gobierno dispuso. Estaríamos hablando de una sociedad contractual. En ese sentido, ¿cuál es el rol de una constitución en una sociedad libre? Establecer las reglas del juego, siempre tendiendo a la protección de los derechos individuales, porque eso es lo que se llama justicia. La legislación debe buscar justicia en la protección de los derechos y no eficiencia económica. Y si busca lo segundo, no puede lograr lo primero, porque ya implica actuar arbitrariamente. Ya no implica seguir principios generales y abstractos de conducta justa. Ya implica de estar haciendo cálculos de económicos sin poder tener los conocimientos necesarios, porque nadie los puede tener. En términos prácticos, ¿cuál sería este modelo de constitución? Usted nos dice una constitución que salvaguarde los derechos individuales. Bueno, estamos acostumbrados en Latinoamérica a tener constituciones que parecen libros de texto, ¿no? O enciclopedias. ¿Cuál sería el modelo a seguir o cómo se implementaría una constitución en una sociedad libre? Pues, vea usted el ejemplo de Estados Unidos. El temor de la gente impidió que ratificaran la Constitución hasta que se comprometieran a ponerle las 10 enmiendas, que son las primeras 10 enmiendas de la Constitución. ¿Y con qué objeto? Con objeto de proteger sus derechos. Una vez estaban ya comprometidos a que todo lo que dice la Constitución estaba sujeto a esas 10 enmiendas que garantizaban los derechos, entonces la aprobaron. Ahora, con el tiempo eso se fue deteriorando, pero al principio muy despacio y hoy día un poco más rápido. Pero ellos lo que querían era proteger sus derechos. Hay que hacer una constitución de principios, que no permita la existencia de privilegios, que no permita que el gobierno, por ejemplo, a través de una ley de oportunidad a un grupo, a hacer algo que cualquier otra persona o grupo que tenga los medios y la oportunidad no pueda hacer. Porque hay que reconocer que el mundo empresarial de América Latina no ha estado a favor de la economía libre, ha estado a favor del mercantilismo. Y entonces se han vuelto aliados de un gobierno intervencionista para proteger sus intereses. Eso ha sido una de las más grandes desgracias de la América Latina, porque el empresario ha sido, al final de cuentas, un obstáculo para el establecimiento de reglas generales y abstractas de conducta. Usted lidera un grupo de sociedad civil en Guatemala para reformar
la Constitución, en la cual usted me imagino que está promoviendo este tipo de cosas para generar prosperidad en su país. No le pediría que nos dé un análisis del Ecuador, pero sí quisiera que nos dé detalladamente cuáles son sus propuestas con respecto a esta reforma constitucional en su país, que imagino se aplica también a todos los países de América Latina. Bueno, reconocemos que hay dos problemas, violencia y pobreza, grandes problemas de América Latina. Los dos se resuelven con un régimen de derecho bien entendido, porque la impunidad que tienen los criminales, que es lo que fomenta la criminalidad, se debe a la falta de un poder judicial que entienda de derecho y que tenga los recursos económicos y humanos para proteger los derechos. Y que en Guatemala 1.8% de los criminales que son presentados a los juzgados son castigados. El resto está libre. Entonces el criminal no ve la certeza del castigo. Y es mucho más importante la certeza del castigo que la severidad del castigo. Los problemas ecológicos, esos se resuelven protegiendo la propiedad privada. Nadie bota basura enfrente de su propia casa, la bota en la propiedad ajena. Y las personas no tienen el recurso para defenderse. Ensucian los lagos de otros, ensucian los ríos. En fin, todos los problemas ecológicos tienen su origen, según me parece, en la falta de protección del derecho de propiedad. Usted ve que los bosques particulares no se queman, todos los incendios son en bosques públicos, etc. Entonces, el derecho para resolver el problema de la criminalidad, la ecología y otras cosas. Y además, para tener una economía de mercado, porque la economía de mercado es el resultado del ejercicio de los derechos individuales. Entonces, si quiere tener una economía eficiente, tiene que proteger los derechos individuales y que sean todos los derechos iguales para todos, no los resultados. Porque si usted pone a dos deportistas a correr, uno va a correr más rápido que el otro. Y si quiere compensar la lentitud del menos apto, tiene que darle ventaja a la salida o darle ventaja al final, en fin. Doctor Allado, lastimosamente el tiempo en televisión es corto, pero no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle qué lo motiva después de tantos años, porque es impresionante, realmente, como decía, es un tema legendario, su actitud y su actividad en pro de la defensa de la libertad, durante muchos institutos, ayudando a tantas instituciones para defender la libertad de los individuos. Después de tantos años, ¿qué lo motiva a usted? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que ya lo traigo en la sangre y que simplemente lo hago. Pues, y bueno, yo amo la libertad y me preocupa mucho el mundo. Realmente me preocupa porque el mundo es pobre innecesariamente. Y yo creo que hay que iluminar y aprender y usar la cabeza, usar la razón y dejar las ideologías a un lado para que pueda haber prosperidad, porque el sufrimiento de la gente en todo el mundo es muy grande, muy grande. Y eso sí me molesta mucho cuando lo veo y cuando lo leo. Amigos televidentes, realmente grandes lecciones que podemos sacar de este importante luchador, defensor de las ideas de libertad. No se deben perder la charla que gracias a la Fundación Ecuador Libre vamos a tener en el país. Acuérdense, ahora que estamos en un proceso de cambio, lo que debe tener la Constitución realmente es salvaguardar los derechos individuales, pues según las lecciones que nos está dando el doctor Manuel Allado, es la manera más eficiente de sacar la pobreza y la miseria a nuestros conciudadanos.